Una de las grandes aportaciones de la literatura latinoamericana a la literatura universal ha sido lo que se conoce como el realismo mágico. Y cuando me introduje en mis estudios de literatura en el realismo mágico, inicialmente me dieron la novela clásica, ¿verdad? El reino de este mundo, de Carpentier, del gran escritor cubano Carpentier, y empecé a leerla. La novela tiene que ver con la revolución haitiana y su lucha por la independencia, pero está marcada profundamente de ese realismo mágico, y al principio yo no entendía nada. Y cuando nos reunimos los estudiantes de literatura con la profesora, una profesora excelente, cubana también, le expresamos que la novela estaba un poco difícil. El orgullo ese de estudiante de no decir que no entendimos nada. Y la profesora nos miró así y nos dijo, ¿no será que no entendieron nada? Y entonces 2 o 3 dijeron, no, lo que pasa es que es difícil. Yo me quedé callado porque definitivamente no entendí nada. Pero posteriormente, estudiando otros escritores latinoamericanos, principalmente Gabriel García Márquez, pudimos introducirnos poco a poco al realismo mágico. Y poco a poco entendimos que la realidad que vive el mundo hoy, el mundo de pecado que nos rodea, parece mágica, pero toca las fibras profundas de cada ser humano. 170 millones, hermano. Más de 170 millones de discos vendió Whitney Houston, la cantante pop más exitosa de la historia, rodeada de magia, de candilejas. Un día fue descubierta y se olvidó de Jesús, pero Jesús no se olvidó de ella. Yo creo que me acompañen a Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 7. El título de mi sermón es En busca del perdido. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, el Señor de todas las cosas. Y en esta hora, Señor, te pedimos que perdones nuestros pecados y que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega al corazón de tu pueblo, llega al corazón de aquellos que no te conocen, para que conozcan que solamente en ti hay vida eterna y salvación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermano, yo llego una noche a mi casa y pongo CNN, la estación de noticias que está un poquito farandulera últimamente. No sé quién la tomó de dueño, pero está media farandulera. Ha dejado un poquito ese periodismo investigativo, pero lo puse. Y estaban dando la noticia de la muerte de Whitney Houston. Y a mí me impactó mucho. Y empiezo a llamar a mi esposa
Y le digo, ven porque hay una noticia interesante, increíble. Y cuando ella entra al cuarto y ve la noticia, se sorprende también. Y yo rápidamente me acuerdo de cómo las noticias nos hablaban de Whitney Houston y cómo se había hundido en el mundo de las drogas, del alcoholismo, cómo su fortuna se iba desapareciendo, su salud estaba desapareciendo, cómo era vista en puntos de drogas, malolientes. Y todo eso vino a mi cabeza en ese momento. Pero también vino a mi cabeza el recuerdo que ella cantaba en la iglesia bautista en los Estados Unidos y que fue descubierta y fue sacada del ambiente cristiano y fue puesta en un ambiente que la fue destruyendo poco a poco. Y me preguntaba, basándome en la Escritura, ¿se habrá reconciliado con Dios? ¿Habrá vuelto a Dios antes de morir? Saben, hermano, Jesús tenía una encomienda muy importante en su labor, en su ministerio. Él había venido a buscar lo que se había perdido. Y cuando hablamos de pérdida, cuando hablamos de ese dolor de perder una vida, cuando hablamos de desechar la vida, cuando los seres humanos creen que ya no hay oportunidad, cuando los seres humanos creen que ya no hay esperanza para levantarse, cuando la puerta del cielo había sido cerrada por los fariseos y por los escribas, en ese momento histórico llega Jesús e irrumpe en la historia humana. Y como le he dicho anteriormente en otros sermones, los fariseos que odiaban al pueblo, que no toleraban al pueblo, que creían que era un pueblo maldito, como dice otro de los evangelios, se sorprendían cómo la gente buscaba a Jesús para escucharlo. En el versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, dice Lucas, el doctor Lucas. Todos aquellos que no tenían esperanza porque la religión judía le había cerrado la puerta. Todos aquellos que eran rechazados por aquellos que decían ser los intermediarios de Dios. Todos aquellos que eran malditos para el concepto religioso del tiempo de Jesús. Esos fueron a oír a Jesús. Y Jesús, de buena gana, con profundo amor, les hablaba del reino de Dios y de la oportunidad de entrar en el reino de Dios, en el reino que Él establecería, en el reino que Él anunciaba, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el mensaje certero, era el mensaje que dejaba al lado la conversación fofa de los fariseos y de los saduceos y daba el conversatorio viril que se establece en las Escrituras, en la revelación de Dios, en esa revelación que no tiene reversa, en el progreso del reino de Dios. Y le hablaba de la oportunidad de entrar al reino de Dios. Oiga, hermano, qué tremenda oportunidad de entrar al reino de Dios. El versículo 2 nos dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Esa conversación, hermano, de baja calidad, por lo debajo, ¿verdad? El chisme, la murmuración hiriente, la murmuración que viene del corazón que no conoce a Dios. Este se reúne con lo bajo de la sociedad, con los malditos eso. Y Jesús los escucha. Y es muy importante porque muchas veces hemos interpretado la parábola de las 100 ovejas en otra forma. Y el sentido verdadero lo tiene Lucas, lo expresa Lucas. Oiga, y Jesús escucha
el rechazo de los fariseos al pueblo. Saben, hermano, a mí me gustaba mucho Whitney Houston. Sus discos estaban un poquito caros, pero en una ocasión pues compré uno de sus éxitos y lo quemé, que se rayó y todo el disco, yo creo. Los CD que se rayan tan fácil, ¿verdad? Y en vida leía su biografía antes que ella sucumbiera y sabía que se había alejado de Dios. Y me preguntaba, interesante, en tiempos pasados, 1 año, 2 años atrás, decía, y decía, si esa muchacha volviera a los pies de Cristo, si ella recordara lo que le enseñaron sus padres, si ella recordara que ahí en medio de la oscuridad de las drogas, en medio de la oscuridad del alcoholismo, en medio de todo el rechazo de la sociedad, Jesús está en medio de esa oscuridad. Jesús la está buscando. Cristo oye a los fariseos y en forma certera, como maestro, les llama la atención con una parábola. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? La imagen es muy poderosa, hermano. Es Dios buscando a los suyos, buscando a sus ovejas, buscando a aquellos que dejaron el redil. Es Dios moviéndose por los riscos, por las montañas, por las dificultades, buscando a aquel que le pertenece. Es la imagen del maestro, del pastor que ama profundamente a los suyos y los busca y le da calor y le da alegría y le da esperanza. El fariseísmo no entendía eso. Los escribas, los rabinos enseñaban que todo el tiempo el hombre tenía que buscar a Dios, pero que Dios buscara a los suyos. No, esa imagen era ajena al rabinismo del siglo I en el tiempo de Cristo. Es la imagen del Dios que se acerca a aquellos que tienen obras dignas de que Dios se acerque a ti. No es la imagen del Dios que se acerca a aquel que necesita la salvación, aquel que necesita el perdón de Dios. Es la imagen del Dios grosero, el Dios que no tiene misericordia. Es el ídolo de los fariseos que Jesús está destruyendo con esta parábola. El versículo 5 nos dice, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Y yo creo que la imagen es increíble, yo hermano. Dios se acerca a ti, te busca a ti, no importa cuántas veces le diste la espalda, Dios se acerca a ti y te busca a ti. Y Él mismo te toma en sus brazos y te pones sobre sus hombros. Dios mismo te carga, Dios mismo te perdona, Dios mismo te da esperanza. ¿Saben? En una entrevista, Whitney Houston dijo que sí, su esposo la había hundido en el mundo de las drogas. Yo personalmente tengo una filosofía basada en la Escritura. Nadie obliga a nadie. ¿Me oyó? Eso me sonó a la excusa adámica, la mujer que me diste. Pero añadió en la entrevista, mi esposo es mi droga. Estaba tan atada emocionalmente a él que él la dirigía como un perrito faldero, gastaba su dinero y se hundían en un mundo sórdido, sin esperanza. Jesús añade, el versículo 6, hermano. El versículo 6 es tremendo, ¿yo? Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. No solamente Dios te busca, Dios busca a los suyos. No solamente Dios los levanta, los recoge, los cura, no importa que estén heridos, no importa que estén marcados. Allí está Jesús,
sino que anuncia al mundo: vengan conmigo y vean. Vengan conmigo aquellos que nos quieren esconder porque hemos conocido a Jesús. Aquellos que no quieren que afirmemos que somos pecadores y por Jesús somos salvos. Jesús le dice al mundo: vengan conmigo, porque la oveja que he perdido la he encontrado. Gócense conmigo. Es el anuncio de Dios de la derrota del pecado y de los enemigos de Dios. Porque todo aquel que es enemigo de la gracia es enemigo de Dios. Es la trompeta de Dios que anuncia la intervención salvífica de Jesús en la historia de la humanidad. ¿Saben, hermano? Yo seguí meditando después de la muerte de Whitney Houston y tengo que admitir que tenía un poquito de coraje. Coraje por la pérdida de una vida. Yo odio la muerte. Jesús odiaba la muerte. Nunca se olviden de eso. Yo siempre se lo he dicho. Frente a la tumba de Lázaro, cuando la Biblia dice que se conmovió, se lo he dicho muchas veces, que se conmovió, en el griego la imagen es que se indignó ante la muerte que llevó a su amigo. Y tenía un poco de coraje por la pérdida de esa vida. Y empecé a leer los reportajes, todo lo que aparecía, teniendo mucho cuidado de esa intención que tiene el ser humano, que a última hora salva a todo el mundo. Todo lo ha leído, ¿verdad? Todo el mundo está en el cielo. Hitler está en el cielo. Yo no sé, todo el mundo está en el cielo. Y esa intención de salvar a todo el mundo, teniendo mucho cuidado con eso. Leí un reportaje en España, muy importante, hermano. Y no es cuestión de salvar o condenar a Whitney Houston esta tarde. Quiero que me escuchen. El reportaje decía que en el último año Whitney volvió a sus raíces, buscando a Jesús. Su último disco es dedicado a Jesús y a Dios. Pero eso a mí no me conmueve. Pero lo interesante es que afirmaba su fe. Pero hubo algo, hermano, que quiero narrarle en esta tarde, que sí me conmovió, me movió el piso. El día antes de morir, había un concierto de eso, de la basura esa de los Grammy. Si usted ve los Grammy no hay problema, ¿vio? ¿Ok? Usted vea lo que usted quiera. Yo no pierdo. Pero el día antes había un concierto por los Grammy, que era el sábado, el día que murió Whitney. Y ella estaba en el concierto, viendo el concierto, y la identifican. Y le piden que pase y que le canten una canción, a capela al público. Y ella pasa al frente, y uno espera que cante sus éxitos, ¿verdad? Como la basura esa de Bodyguard y todas esas cosas. Pero no. Allí, frente a miles de personas, Whitney Houston, a capela, cantó: Yes, Jesus loves me. Cristo me ama. Y la gente sorprendida esperando un éxito, y ella le cantó a Jesús. Y eso sí, me dio duro, porque uno de los graves problemas cuando nos alejamos de Dios es el profundo orgullo y la soberbia de creernos independientes de Dios. Tu vida está en las manos de Dios. Si tú te crees que tú controlas tu vida, te equivocaste. Tus días están contados, como estaban los de Whitney Houston. Jesús fue en busca de ella, yo lo creo ya, y la encontró. Y su cántico era el anuncio de Dios: vengan, 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 he encontrado la oveja perdida. Pero esa oveja ya estaba marcada. Oiga, hermano, porque el pecado te va a marcar. Ya esa oveja estaba herida. Ya esa oveja estaba desorientada, pero estaba en las manos de Jesús.
esa herida que el fariseísmo no entiende, ese pecado que el fariseísmo nunca entenderá, es el que perdona a Dios. Por eso el versículo 7 nos dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y ese versículo me llamó mucho la atención y entendí la parábola. Y yo me imagino a Jesús diciendo la parábola y cuando dice 99 justos mirando a los fariseos. Hay más gozo en el cielo por ese pecador arrepentido, por ese pecador encontrado por Dios, que por ustedes justos que no necesitan arrepentimiento. Hay más gozo en el cielo, hermano, por la oveja herida sanada por Jesús, por el pecador encontrado, que por aquellos que se justifican por sus obras. Yo no sé, hermano. Yo no sé si cuando vayamos al cielo veamos a Whitney Houston. Yo no sé. Yo solamente sé que un día Jesús me amó. Yo solamente sé que un día Jesús te amó. Y un día, hermano, reinaremos con Él para siempre. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Única regla de fe y conducta. Atesorar en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.